Para la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, el embarazo comienza cuando termina la implantación del embrión en el útero, ya que en muchos casos el óvulo es fecundado pero no llega a implantarse. Y eso quiere decir que el embarazo no va a empezar o no comienza. Muchas veces el cuerpo humano es tan, ¿cómo se puede decir?, desarrollado, que a pesar de que se haya dado la fecundación, pero el propio cuerpo, por alguna anomalía que tenga ese óvulo fecundado, simplemente no se implanta. No llega a comenzar el proceso del embarazo con la implantación. Simplemente, por más que esté fecundado, por más que los dos gametos estén unidos, o sea, el óvulo y el espermatozoide, el embarazo no comienza porque el cuerpo se da cuenta que ese feto o ese futuro niño no va a ser compatible con la vida. La implantación es un proceso que va a comenzar de unos 5 a 6 días o hasta una semana después de la fecundación y que va a consistir en la adherencia del blastocito a la pared del útero. Cuando en este caso el blastocito va a atravesar el endometrio, porque lo atraviesa, es decir, el huevito que se forma de la unión de los dos gametos va a entrar en la pared del útero, en este caso en el endometrio, va a ser su nidito ahí, va a entrar por eso dice atravesar el endometrio y va a invadir un estroma. Luego esta superficie se va a cerrar por completo y así se va iniciar el completo de nidación, va a ser su nido. En la pared misma el huevito se atraviesa una parte y simplemente el epitelio le hace como un nidito, como un circulito a su alrededor, lo adhiere a la piel de esa capa del útero y ahí va a comenzar el embarazo. Y muchas veces por más que se haya dado la fecundación, eso no se da, el niño no comienza a desarrollarse, el feto, las células no se dividen, la célula no empieza a crecer y simplemente no se da el embarazo por múltiples razones, pero una de ellas es porque tal vez haya una falla dentro de esa fecundación, dentro de esa célula que se ha formado y simplemente el cuerpo sabe que no va a ser compatible con la vida y lo termina desechando. ¿Cómo hacemos la detección y la fecha de fecundación? El principio del embarazo es detectado por una hormona, en este caso la hormona gonadotropina coriónica humana, en siglas HCG. Esta va a ser producida por el embrión después de la concepción y posteriormente por el plasma materno, en este caso la formación de la placenta. Esta hormona va a aparecer en la sangre y en la orina de las mujeres embarazadas hasta 10 días después de la concepción y esta puede ser detectada por medio de análisis de orina y de sangre. Es por ello que cuando una mujer tiene lo que se conoce como retraso menstrual, lo primero que hace es tomarse una prueba de embarazo. Y hay que recordar que los retrasos menstruales no se dan cuenta en 5 o 6 días, te das cuenta después de un mes o más de un mes y medio, porque sabes que no te vino la regla. Entonces, si te das cuenta que esta hormona aparece 10 días después de la concepción, tú te estás tomando una prueba de embarazo, tal vez un mes después, cuando ya el embrión está implantado y el embarazo ya está en curso. Es por ello que aparece sobre todo marcado en los exámenes de sangre el embarazo y la fecha muchas veces. Ambos tipos de pruebas solamente pueden detectar si la mujer está o no. Obviamente que no te da la fecha en que inició el embarazo, eso ya se va viendo. Por eso te dicen que cuando estás embarazada tienes que ir a tu primera atención prenatal para que te puedan confirmar cuántas semanas tienes, cuándo fue la fecundación, cuándo más o menos fue la fecha en que inició el embarazo y comienzan con la atención y con la evaluación cada mensual y el seguimiento sobre todo. También vale recalcar que hay signos que te hacen saber o te pueden hacer dar un indicio de que estás embarazada.
Les decían que la implantación se realiza 5 a 6 días o hasta una semana después de la fecundación. Muchas mujeres confunden el sangrado de la implantación con su menstruación. Dicen que les está llegando por segunda vez al mes la menstruación, pero no hay que equivocarse. La menstruación, el flujo de la menstruación es un color rojizo. En cambio, el sangrado de implantación es es una sangre marrón. Y no es un sangrado como el flujo de la menstruación, no es abundante, son pequeñas manchas. Y hay mujeres que las presentan y ellas creen que simplemente están volviendo a tener la menstruación 2 veces al mes. Por eso muchas no saben y muchas se dan cuenta después de 1 mes y medio que están embarazadas. Y ellas, como creen que esa es su menstruación, simplemente no se hacen la prueba, no van y buscan no van e intentan saber si están embarazadas porque dicen, no, es mi regla, me está viniendo por segunda vez, así es, soy irregular, me pasa seguido, pero no hay que confundir. La menstruación es un flujo constante que te viene días, 2, 3, 4, 5 días, algunas una semana, pero esto no, esto es un día, sí, al día siguiente ya no tiene, son manchas, pequeñas manchas marrones, que no son ni perceptibles, simplemente manchan un poco la truza, no es un sangrado constante. Hay mujeres que han sentido fatiga, dolor de cabeza, han tenido la interrupción de la menstruación, es un signo clásico. Todas las mujeres que se hacen pruebas de embarazo es porque ya no menstruan, tienen un retraso menstrual. Los gustos les cambian, hay muchas cosas que les comienzan a desagradar. Si es que antes no les gustaba el ají, ahorita comienzan a sentir un gusto por el ají. Los deseos frecuentes de orinar, mayormente en las noches, vas mayor cantidad de veces a orinar en las noches, cuando sabes que no es normal. Muchos piensan que es una infección urinaria, pero no es. Una infección urinaria puede ser a cualquier hora del día, pero mayormente eso se da en la noche. Cambios en las mamas, los senos tienden a endurecerse, algunas sienten incomodidad, aumenta el tamaño, el peso a veces permanece un poco más duro durante todo el tiempo. Manifestaciones cutáneas, algunas les aparecen manchitas en el rostro y la mucosa vaginal cambia. De lo que era más diluida se vuelve más mucosa. Se vuelve más espesa. Es por ello que se recomienda que todas las mujeres deben conocer cómo es su mucosa. Todas las mujeres por naturaleza excretamos mucosa y es normal. La vagina no es un órgano seco que va a estar totalmente sin flujo. Es normal que tenga que tener flujo. Lo anormal es que no tenga. Y también existen signos de probabilidad. Esto ya es cuando estás segura que estás embarazada. Por ejemplo, determinaciones hormonales. Tus hormonas han variado y se dan cuenta más que todo en las pruebas. Hay en el caso en el embarazo, por ejemplo, la mujer tiene hormonas, estrógeno, progesterona. En una mujer que no está embarazada, la progesterona no está alta. En una mujer que está embarazada, la progesterona está mucho más alta que los niveles de estrógeno. ¿Por qué? Porque la progesterona es la hormona encargada de proteger el embarazo. La progesterona se conoce como la hormona del embarazo. Es aquí cuando se le realizan las pruebas y van a ver que su progesterona está mucho más alta es porque está en gestación. El tamaño abdominal comienza a crecer. Se da más que todo más de las 20 semanas. El tamaño abdominal crece, tu vientre, tu útero comienza a crecer, a expandirse porque el feto está creciendo, está desarrollándose. Las formas del útero. ¿Cómo es el útero? Como una pera invertida. En un embarazo deja de ser una pera invertida para convertirse en un ovoide. Crece, se ensancha más el fondo del útero, convirtiéndose, ¿cómo se puede decir?, en un círculo. Por eso las mamás cuando están embarazadas tienen un abdomen muy prominente, porque la forma del útero ya no es la de una pera, sino es como un ovoide, como un globito. Las contracciones de Braxton Hicks
Las mujeres durante la gestación tienen contracciones, solo que al inicio del embarazo el útero está tan grueso que no se sienten, ellas no sienten el olor, pero ellas ponen su mano en el útero y se siente cómo se endura y se va relajando. Las tienen durante la gestación. Que no las sientan y que lleguen a sentirlas con mayor intensidad durante el momento del parto es diferente, pero durante la gestación hay contracciones. El peloteo fetal. Al bebé, cuando ya está formándose, los profesionales buscan su cabecita y la mueven. Eso es un peloteo. El niño también se mueve. Por ejemplo, la palpación del feto. Cuando la madre ya sabe que está embarazada y va a sus atenciones prenatales, le hacen la palpación al feto. O ella misma, cuando está en su casa, pone su mano en su vientre y lo siente. El niño al moverse a veces se pega totalmente a la pared del útero y la madre puede sentir dónde está su cabeza, dónde está su torso. Cuando patea se sienten sus manitos, a veces se llegan a marcar por la piel del útero o la piel del vientre. Y mayormente se notan con mayor detalle en las últimas semanas o el último trimestre de gestación, cuando el bebé ya está totalmente formado y totalmente aumentado en su tamaño. Esto se siente con mayor facilidad. También en los signos de probabilidad se ven los latidos del feto. Ponen un estetoscopio en el vientre buscando en dónde está el hombro del bebé y se escuchan sus latidos. Todo esto ocurre a partir de las 20 semanas para adelante. La división. ¿Cómo se divide el tiempo durante el embarazo? Eso se va a hacer de acuerdo a su desarrollo. El embarazo suele dividirse en 3 etapas, de 3 meses cada una. Este es con el objetivo de simplificar la referencia a los diferentes estados de desarrollo del feto. Por eso cuando hablamos del embarazo nos referimos a los 3 trimestres de embarazo. Durante el primer trimestre el riesgo de aborto es mayor. Eso es una muerte natural tanto del embrión o del feto. Y eso tiene mayor incidencia en embarazos conseguidos mediante fecundación in vitro, es verdad. Pero no hay que recalcar que no solamente las fecundaciones in vitro tienen el riesgo al aborto. Todo embarazo es totalmente único y todos pueden presentar complicaciones. Por más que sea la misma mujer que se embarazó 2 veces, sus 2 embarazos van a ser muy distintos uno del otro. Todos pueden presentar complicaciones. El embarazo es como una cajita de Pandora. Tú no sabes qué complicación o qué novedad te puede traer. Uno va a estar a la expectativa de cualquier cosa pequeña que pueda ocurrir, porque por más cuidado que estés, siempre puede presentarse una complicación. En el caso de las fecundaciones in vitro, ya puede ser que el embrión implantado podría dejar de desarrollarse por fallos en los cromosomas heredados de los gametos de los progenitores. Durante el segundo trimestre, que es a partir de las 14 semanas de gestación, el desarrollo del feto puede empezar a ser monitorizado y diagnosticado en algunos aspectos, como el crecimiento, ya puede comenzar a ser monitorizado. El tercer trimestre va a marcar el principio de la viabilidad. ¿A qué nos referimos con viabilidad? Al hablar de viabilidad hablamos de la expectativa de vida del feto. Si es que es viable, ¿en qué semana puede sobrevivir? Porque sabemos que existen los niños o los niños nacidos prematuramente. Ahí se ve la viabilidad. Un niño de tantas semanas puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque está completamente desarrollado o porque cumple con el peso necesario para sobrevivir. Aproximadamente esto se ve después de la semana 25. ¿Qué quiere decir? Que el feto podría llegar a sobrevivir de ocurrir un parto prematuro, un parto normal o por cesárea, ya que a partir de este momento los pulmones fetales van a encontrarse formados casi totalmente y solamente les faltaría madurar. Es por ello que los niños nacidos prematuramente, muchos de ellos son puestos en incubadora y reciben
medicación. ¿Para qué? Para poder terminar de madurar los pulmones, ya que ellos pueden tenerlos desarrollados, pero su maduración lleva un poco más de tiempo. Pero cumpliendo con el peso adecuado, un niño puede ser viable. El peso adecuado es mayor o igual de 2,5 kilos. Hay niños que han logrado sobrevivir con menos cantidad con menos peso, es verdad, sí, puede suceder. No todos los casos de niños nacidos en menor peso no han sobrevivido. Eso es, ¿cómo se puede decir? No se puede decir que un niño con menos de 2,5 no pueda sobrevivir porque han habido casos. Pero también hay que recordar que van a necesitar mayor cuidado al momento de la recuperación y pueden pasar un poco más de tiempo internados. Pero eso no quiere decir que no sobrevivan. Pero nosotros vemos la viabilidad sobre todo para tratar de controlar los embarazos, tratar de controlar el tiempo, más o menos mirar qué cuidados puede necesitar ese niño, qué complicaciones puede tener a la hora de nacer, si es que nace de tal edad, nace de tal peso, para darle los cuidados adecuados y sobre todo tratar de explicarle a los familiares por qué el tiempo que está internado, por qué esto, por qué aquello. Por eso los manejamos en esos términos. Los factores de riesgo, como les decía, todo embarazo es una caja de Pandora. Hay complicaciones maternas y vale recalcar que cuando una mujer sale embarazada no te van a decir, señora, usted ha sufrido tal, te van a preguntar así, señora, ¿alguien de su familia ha sufrido de tal cosa? Porque sí, hay factores hereditarios de riesgo. Y no solamente por la persona que está embarazada, sino por su familia. Señora, ¿su papá ha sufrido de diabetes o sufre de diabetes? Sí. Un antecedente va a ser diabetes, a pesar de que ella no lo tenga y la tenga su papá. Va a ser un antecedente, va a ser un factor de riesgo, va a ser un factor que va a hacer que el personal, el obstetra que le está atendiendo, la familia y la propia mujer tengan que tener en consideración para poder llevar un embarazo saludable y poder tener sobre todo una madre saludable y un feto o un recién nacido saludable. En este caso les he puesto 2 factores de riesgo porque tiene que ver con su edad. Desnutrición. La desnutrición de la mujer tanto antes, durante y después del embarazo va a ser fundamental para tener niños sanos. Los requerimientos de nutrientes se vale recalcar que van a aumentar de manera considerable durante el embarazo y la lactancia. Durante el embarazo es necesario que la mujer coma saludable, coma vitaminas, minerales de forma equilibrada y sobre todo hierro, porque es lo que más va a necesitar el niño para desarrollarse, y sobre todo calcio, tanto para ella o para él. ¿Por qué les digo esto? Supongamos que la mujer no tuvo una buena ingesta de calcio durante el embarazo. No crean que el niño va a nacer mal, no crean que el niño va a nacer descalcificado. El niño va a nacer totalmente formado, sus huesos y fuertes. La que va a sufrir el contrarresto de calcio va a ser la mujer. ¿Por qué? Porque el niño le va a absorber todo el calcio del cuerpo para poder formar su esqueleto completo y la mujer va a quedar descalcificada. Y posiblemente diga, al principio no tiene ningún dolor, nada, pero al momento en que comienzan a pasar los años, en el momento en que ella llega a tener más de 60 años, y si es que ha tenido una serie de hijos, por ejemplo, pueden ser multíparas de 5 o 6 hijos, y no ha consumido calcio en ninguno de esos embarazos, el niño va a seguir naciendo normal, huesos sanos, fuertes, porque le va a absorber absolutamente todo el calcio que ella ha tenido. Pero cuando esa mujer llegue mayor de 60 años, ahí van a comenzar los problemas. Puede sufrir de reumatismo, puede sufrir de osteoporosis más que todo. Los huesos van a estar totalmente porosos. Ella va a sufrir de dolores constantes. Por eso se les pide a las mujeres que cuando salen embarazadas, y no solamente durante, sino antes. ¿Por qué decimos antes? Porque en el momento de que tú sales embarazada, tus niveles de hemoglobina van a bajar considerablemente. Hay mujeres que llevan todo el embarazo con niveles bajísimos de hemoglobina. Por más que consuma los nutrientes, el niño le va a absorber más y más y más y no va a poder tener un equilibrio. Por eso
nutrición antes de un embarazo es primordial. Y no solamente en el caso de las mujeres, sino de todos, de los varones igualmente. No porque estemos hablando del embarazo van a decir, ah, bueno, la señorita dice que solamente las mujeres deben alimentarse bien. No, todo el ser humano en todas las etapas de su vida tienen que tener una alimentación equilibrada según su edad. Vale recalcar que también existen las dietas según el género, porque hay ciertos alimentos o ciertos nutrientes que los varones necesitan más que las mujeres. Es por ello que nuestra carrera, yo sé que muchos piensan que la obstetricia simplemente está ligada a tratar a la mujer durante el embarazo, pero no, la obstetricia está ligada a tratar a todas las personas en edad reproductiva, sea antes, durante o después de querer o procrear hijos. Es por ello que nosotros tenemos la atención a los adolescentes en nuestro ámbito. Por eso en los centros de salud se atienden adolescentes que no están embarazados, que no han tenido hijos, pero que están en etapa reproductiva. Ustedes ya han entrado en etapa reproductiva. En el caso de las mujeres, cuando les llegó la primera menstruación, su menarquia. En el caso de los hombres, de a partir de comenzaron la pubertad y empezaron su etapa reproductiva. En el caso de la adolescencia, ¿por qué es un factor de riesgo la adolescencia? El 40% de mujeres en países de vías de desarrollo tienen un parto antes de cumplir 20 años. Esa es una cifra, muchos dirán, no son 40%, pero es una cifra muy importante o que indica que un alto índice o un alto número de chicas entre edades de 15 hasta 19 años o hasta 20 ya tienen un hijo. Llegan a los 22, muchas veces teniendo 2. Y muy pocos de esos embarazos son planeados o deseados por las adolescentes. Muchas de ellas van a verse forzadas por las presiones sociales a tener matrimonios tempranos y embarazos tempranos, o son resultados de adolescentes a las que se les negó libre acceso a anticonceptivos. Sus cuerpos, vale recalcar que todo adolescente tiene un cuerpo que aún no ha sido totalmente desarrollado para esas necesidades de nutrientes, que son muy altas durante el embarazo. ¿Por qué decimos que un adolescente no está en la etapa de poder llevar un embarazo? No solamente porque su edad, muchos dicen que es por la edad, que está chiquita, no lo decimos por la edad, sino lo decimos porque ella aún está necesitando nutrientes para desarrollarse. Ustedes están en pleno desarrollo. Así no estén mostrando un crecimiento físico, ustedes se están desarrollando internamente, sus huesos están ganando calcio, sus órganos están terminando de madurar, su cuerpo completo está terminando de madurar y adaptarse a esta nueva etapa. Y ustedes, por lo tanto, todo el alimento que consumen, absolutamente todo lo procesan y todos los nutrientes de esos alimentos los requieren. Así que salir en un embarazo en esta rama de edades es muy complejo. ¿Por qué? Porque tú le estás dando competencia al bebé. Tú estás compitiendo con ese feto por los nutrientes. Y hay una de dos. El bebé puede nacer desnutrido o tú puedes terminar desnutrida después de ese embarazo. Puede afectarse, bueno, aunque mayormente termina afectado el niño, porque nacen con retardo de crecimiento intrauterino, nacen más pequeños para su edad gestacional, nacen muchas veces ya teniendo anemia, lo cual ya le considera un riesgo alto a sufrir problemas de salud a lo largo de su vida, como problemas en el aprendizaje, van a hablar más tarde, o sea, ya no van a poder hablar al año, sino pueden retrasarse en cuanto a la motorización, tal vez no camine cuando debe caminar, tal vez sus movimientos sean más lentos, sus reacciones sean más lentas, le cueste más aprender, no pueda retener con facilidad las cosas, trae una serie de complicaciones. Más que todo que hay mayor posibilidad de que la madre y el niño mueran durante el embarazo. Y no solo durante el embarazo, sino durante el parto. El parto vale considerar que es uno de los
momentos más complicados que pueda tener una madre. Hay muchísimas mujeres de edad adulta que fallecen durante el parto. Es la mortalidad materna por diferentes complicaciones, porque es un momento sumamente estresante para la mujer y para el niño. Y si una adolescente que todavía no está formada ni emocionalmente tiene que pasar sobre ese, porque es un trauma, el parto es un momento traumático. Y si no está preparada mentalmente y muchas veces está débil por la nutrición, porque ha tenido que competir contra su propio hijo por el alimento, ¿cómo va a llegar a esas circunstancias? Pueden sufrir desmayos, desgarros, hemorragias. Es una serie y una lista innumerable de complicaciones y es por ello que hay mayor mortalidad en los embarazos adolescentes que en otros embarazos. Además, también hay complicaciones durante la lactancia. Tal vez no, la leche que la madre produce no es suficiente para el niño, no le da los suficientes nutrientes, porque el propio cuerpo de la madre necesita esos nutrientes y simplemente no se los aporta al niño. Así que se consideran que va a dar niños desnutridos, niños con anemia, niños con problemas, y la madre también va a quedar con problemas. Y tal vez no se note hoy, no se note mañana, no se note en una semana, en un mes, pero se va a notar de aquí a 5 años, 6, 10, tanto para la madre como para el niño. Y hay mujeres que están embarazadas, que dieron a luz y después de un año ya están esperando otro niño. Y también hay que considerar que la desnutrición, en el caso de los adolescentes, también está relacionado con el nivel de pobreza en la que viven estos, y que no solo va a exponer a la madre, sino también a los hijos. Algunas niñas temen decir que están embarazadas y por este motivo retrasan los cuidados prenatales. Muchas de las mujeres llegan tardíamente al control prenatal y son adolescentes porque tuvieron miedo de decir que estaban embarazadas por el qué dirán, por el recibir o el ser juzgadas por sus familias, o no solamente por sus familias, sino por sus amigos y en sí en toda la sociedad. Algunas niñas van a ser obligadas a dejar la escuela y en algunos casos sus casas, por lo que deben buscar sustento para ellas mismas y en algunos casos van a recurrir tristemente a la prostitución o a otros mecanismos para poder conseguir dinero, para subsistir. El embarazo en la adolescencia es riesgoso por muchos factores. La desnutrición, físicamente no están preparadas, emocionalmente mucho peor, económicamente no pueden subsistir, dependen de la atención, dependen del cuidado de sus padres y si sus padres no están dispuestos a brindarles esta protección, este apoyo, ellas simplemente van a tener que hacerse cargo de su embarazo solas. Y muchas veces estas madres terminan muriendo ellas junto con sus fetos o simplemente dan paso a aumentar las cifras de mortalidad infantil. Es por ello que el uso de métodos, el conocimiento de cada uno de los temas, el saber cuándo es oportuno, cuándo no, el saber tomar decisiones el hoy es importante para lo que vas a hacer el mañana. Tú mismo ser responsable de tus actos es muy importante y sobre todo primordial para cuidarte a ti mismo, porque el daño te lo vas a hacer a ti mismo. Porque tal vez tu mamá te apoye, tal vez tu papá te apoye, tal vez tu familia lo haga, pero después el daño te lo vas a hacer tú misma y vas a decir, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo pude evitar? Sí podías, pero tal vez no te lo enseñaron en ese momento. O tal vez te lo enseñaron, pero tú no le diste la importancia suficiente a lo que te enseñaron para evitar lo que ahora estás pasando.